7 de la mañana, 34 minutos. Ya continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Hoy le tengo el remedio. Nos acompaña la doctora Catherine Pérez. Ella es médica, además tiene una especialización en terapias alternativas y farmacología vegetal. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, como siempre, muy amable. Y usted nos va a hablar de estas alternativas que tenemos, que usted siempre nos ha dicho la recomendación, ¿no? No hay que dejar de lado la medicina tradicional, pero hay otras cositas que nos pueden ayudar para evitar el dolor y para otro tipo de cosas. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días para todos. Sí, es importante aclarar que esta es una medicina alternativa, complementaria, junto con los especialistas que ya nos vienen entonces manejando este dolor. Y una de las consultas que nosotros más tenemos es cómo hago para manejar ese dolor y tener una mejor calidad de vida independientemente de la patología que estemos teniendo. Doctora, usted nos ha mencionado algunas que seguramente para muchas personas que nos ven hasta ahora son familiares, la acupuntura, el trabajo de algunas medicinas, esencias, goticas, pero hay otros métodos desde la medicina alternativa que también son muy vanguardistas y que no son tan comunes como cuáles podemos abordar a esta hora. Es verdad, aquí de pronto hemos hablado varias veces de la acupuntura, terapia neural, farmacología vegetal, homeopatía o esencias florales. Es importante en la valoración, en la historia clínica completa, que podamos determinar si el paciente es indicado para otras técnicas como sería la electroacupuntura, ozonoterapia, plaquetas, es decir, el plasma o la sueroterapia, que a veces también hay mucha información y no tenemos la claridad cuáles son sus indicaciones o sus usos. Y dentro de estas otras alternativas hay unas que la gente está usando ahora, tiene que ver con el plasma. ¿Eso qué es? Bueno, el plasma de pronto se ha usado mucho como en el tema de la piel, un poco más estético. Lo que realizamos es sacar una muestra de sangre del paciente, se realiza un proceso que se denomina centrifugación en una máquina especial y lo que va a hacer es me va a dividir esa sangre del paciente en glóbulos blancos y en glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es esa parte de sangre roja que queda en el piso del tubito y ya en la parte de arriba queda ese líquido color como amarillo que es el que contiene las plaquetas. Las plaquetas o el plasma entonces lo podemos colocar a nivel tópico, a nivel intraarticular o intramuscular. ¿Qué es lo que yo busco con esto? Entonces es fortalecer mis tejidos, ayudando a la producción de colágeno, ayudando a la producción de todos estos factores de crecimiento y disminuyendo también todos estos radicales libres, es decir, lo que me genera dolor, inflamación, irritación y pues mejorando y estableciendo mi articulación. Es decir, que lo puedo utilizar en mis articulaciones, codos, manitos, rodillas, cuando ya hay un dolor crónico y que de pronto hemos intentado tantas técnicas que no logramos la mejoría de este dolor. Ese procedimiento con plasma en los lugares puntuales donde las personas tienen dolor requieren de una autorización por parte del médico tratante del tratamiento tradicional que esté haciendo antes de llegar a donde usted, o a los médicos que trabajan todas estas técnicas uno puede llegar sin ninguna recomendación del médico La idea tratante. es que sea algo complementario, algo que podamos estar manejando. Muchas veces un médico tratante, cirujano, ortopedista, médico de manejo del dolor te lo recomienda. Cuando ya llegan a nosotros y de pronto hacemos esa indagación y no lo han hecho y está indicado para ti, pues es cuando lo recomendamos. Siempre haciendo la claridad y intensificando que siempre debe hacerse por un médico especialista, ya que vamos a intervenir o vamos a coger una articulación. No es como tal cuando te dicen es una infiltración, pero sí estamos en una zona importante donde el paciente tiene un dolor y una limitación. Entonces también tengo que explicarle cuál es el procedimiento, que vamos a colocar un medicamento, que de pronto vas a sentir un dolor posterior al procedimiento o pueden salir también hematomas. Son cosas que debemos aclarar durante la consulta y el procedimiento. Doctora, pero ahí me imagino que también hay gente que se pregunta lo que yo le voy a preguntar, y es, pero si es mi misma sangre y me está recorriendo las venas y las arterias y eso, ¿por qué no me cura? Y si lo sacan y vuelven y me lo aplican, ahí sí. Sí, la idea es que sea por eso un procedimiento lo más seguro posible, hace parte de nuestro cuerpo, son nuestras mismas plaquetas, entonces al hacerle este proceso de centrifugación lo que yo estoy es activando en ellas ese proceso de regeneración, de recuperación, de fortalecimiento, y lo que hago es colocarlo en el sitio indicado del dolor específicamente o de la articulación que está inflamada, o pues ya cuando lo utilizan digamos a nivel facial también lo que se quiere es eso, una recuperación, una mejora
mejorar esa elasticidad, ese brillo en nuestra piel, que puede también utilizarse hasta en el cuero cabelludo. Entonces tiene varias propiedades. ¿Saca pelo? Lo podemos utilizar, saca pelo si eres juicioso. Para un amigo. Va a anotarlo aquí. Para un primo de un primo. Doctora, Si una es juicioso, pregunta. sí. Usted habló de algo, de un tratamiento que está relacionado con la electricidad. ¿Le escuché bien? ¿De Sí. qué se trata? Es la electroacupuntura. La electroacupuntura, entonces ya sabemos que es la acupuntura, que coloco mis agujitas en unos puntos también específicos de manejo del dolor o del manejo del canal que el paciente necesita. Ya esto lo hemos hecho en la consulta. Una vez teniendo las agujitas, entonces yo utilizo un electrodos, colocamos un poquito de electricidad, eso depende, la intensidad puede ser alta o baja según lo que queramos manejar, y lo podemos utilizar mucho en pacientes que tuvieron un posoperatorio, una fractura, un esguince, una parálisis facial. Lo que queremos es entonces estimular primero también la circulación del tejido en esa zona, enviarle a nuestro cerebro, hey, aquí hay un proceso inflamatorio que debemos disminuir, y pues obviamente manejar el dolor. Entonces son estas corrientes eléctricas que nos permiten disminuir, y también otra técnica diferente para manejar el dolor. ¿Y este cómo funciona? ¿Esta es la acupuntura y le pone los cositos? ¿Le pone como corriente? Sí, tal cual. Está ya la aguja insertada en el paciente y colocamos como unas tenazas, como un electroacupuntor, y ahí obviamente uno va graduando la intensidad del paciente. Según también la historia clínica que hayamos hecho, una historia clínica completa, vamos a saber si la intensidad que necesitamos es alta o baja, según la zona, también pues la sensibilidad del paciente. Todo esto, por eso necesitamos que sea una historia clínica integral, que sepamos cuáles son los signos, los síntomas, los antecedentes del paciente, e indicarle la técnica ideal a cada uno de ellos. ¿Qué otro tratamiento, doctora, podemos encontrar para poder Bueno, tratar el otro dolor? muy importante y que hemos escuchado y que la gente pregunta mucho es la ozonoterapia, en donde utilizamos el ozono. El ozono es esto que de pronto por medio de una máquina especial utilizamos nuestro oxígeno y lo convertimos en este gas. Este gas lo podemos colocar también de manera tópica, es decir, en la zona del dolor, lo podemos colocar también intraarticular, pero esto tiene que ser un procedimiento bajo anestesia, también dependiendo de la zona que se va a manejar, o lo podemos colocar en una bolsita de suero. Esto también depende mucho las concentraciones de lo que vamos a manejar, de cuál es el dolor que queremos manejar. Por eso debe ser una máquina y con un médico profesional. ¿Qué hace entonces el ozono? Pues también me va a estimular mi sistema inmunológico, me va a eliminar todos estos radicales libres que me están generando este dolor, esta inflamación, me va a mejorar la circulación y la producción de colágeno, y pues con esto me va a llevar también a una mejoría del dolor. Sabemos que muchas veces el paciente lleva con este dolor de manera crónica, de 5 o 6 años o más, pues también asimismo hay que decirle al paciente que esto es un proceso, no es solamente la técnica que estamos utilizando, sino que hay que mejorar también su alimentación, su hidratación, su sueño, si hay obviamente una base emocional. Todo esto es un tratamiento en conjunto y que también con esto va a determinar cuántas sesiones o con qué frecuencia nos vamos a ver. Doctora, nos preguntan aquí por redes sociales, si tengo un dolor de espalda hace más de un año, de todo lo que ha dicho, ¿qué me sirve? Entonces, haciendo esa, digamos que ya la historia clínica de base fue por un golpe, fue por un mal movimiento, si hay de pronto alguna alteración fisiológica, podemos iniciar con la acupuntura o la electroacupuntura, también utilizar los puntos de terapia neural, que les recuerdo básicamente es colocar una dosis muy mínima de procaína, que es un anestésico local en esas zonas del dolor, y poco a poco vamos evaluando si es necesario la sueroterapia con el ozono, o ya hay unos medicamentos bioreguladores, que es lo que se denomina sueroterapia, que se mandan indicados para cada paciente. Doctora, hay que hablar de los métodos que han utilizado nuestras abuelas, que han pasado de generación en generación para manejar el dolor. Hay un dolor que nos da a muchos, y especialmente aquí en Bogotá, y es que las abuelas dicen es que se le metió un frío. Entonces tiene las piernas con algún dolor en sus huesos, y muchas de las técnicas que ellas utilizan es sobar con alcoholcito y algunas hierbas que tienen en unos frasquitos. Eso es bueno, deberíamos seguir extendiendo ese conocimiento de nuestras abuelas. ¿Qué recomienda usted para sus dolores? Como lo dice este televidente, le duele la espalda hace un año, ya no sabe qué hacer, pero cuando nos duelen las extremidades por cuestiones como el frío o por cuestiones como nuestro trabajo, ¿qué debemos hacer? Sí, estas son unas técnicas milenarias que todavía siguen en auge y que podemos utilizarla, y una muy específica y a la que de pronto tú te asocias es la técnica del cupping, que es cuando veíamos que de pronto colocaban una moneda
moneda o el alcoholcito. Entonces ahora pues este tema del cupping es utilizar como unas chupitas que también de pronto los televidentes lo han visto, y generamos presión o calor y la vamos moviendo también como para sacar ese frío, para movilizar ese frío que está teniendo el paciente. También existe el cataplasma, que es ya cuando se colocan en esa zona como las plantas calientes. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque pues podemos quemar esa zona. Y otra técnica que tú hablabas mucho del masaje, eso tiene un nombre y se llama el masaje tuina. Este masaje lo que hace entonces es, la persona que lo sepa hacer, es específico, movilizar la circulación, sacar ese frío del paciente, que sea también acorde a los movimientos y a las fibras de nuestros músculos. Con eso nos va a permitir mucho para manejar dolor e inflamación. O sea que a uno sí se le mete un frío. Sí, generalmente cuando uno habla de inflamación y dolor, está más que todo asociado con calor, porque ahí hay un calor concentrado. Pero sí, a veces uno sale y de una vez quedé como con la tortícolis, con no puedo mover el hombro, se genera un espasmo ahí y es cuando tenemos que entrarlo a manejar. Doctora, hablando de los masajes, hay otra técnica que utilizan ustedes, los expertos y los que saben, que es como unas chupitas. Eso se llama ventosas, ¿no? Sí. ¿Eso cómo funciona? ¿Eso qué? ¿Y si sirve o no? ¿Para qué trata? Sí, es lo mismo del cupping o ventosas. Entonces coloco primero pues podemos hacer, digamos que el masaje estimulador, y luego podemos utilizar o algún aceite en específico, o mucha gente también utiliza calor, que es cuando hay que tener mucho cuidado porque podemos, aparte de manejar este dolor e inflamación, podemos quemar también entonces la piel. Es lo que hace es sacarme toda esa presión que está generando el músculo, y muchas veces también, como se dejan fijas, a veces se ve que queda como un hematoma o un enrojecimiento. A veces también leen eso, si está muy oscuro, si está muy claro, si es que la circulación está débil, está insuficiente, está en exceso. Entonces son técnicas de cupping que son ideales para manejar dolor, principalmente también en la zona lumbar y en la espalda, que es donde está como la raíz y el origen de cada uno de nuestros órganos. Nosotros ahí también estimulamos entonces para darle esa energía que necesita nuestro cuerpo, ese chi. Doctora, ilústrenos en la mano cuáles son esas partes que usted, digamos, en terapia a veces hace contacto para poder aliviar un poco el dolor en diferentes partes del cuerpo que están pues manejados desde la mano. Así es, entonces un punto bastante importante es en esta zona lateral del meñique, que maneja mucho dolor lumbar y dorsal. Muchas veces lo que hacemos o es manejarlo, o lo que ya les había dicho anteriormente, como una técnica de karate, en donde ahí estoy dando el golpeteo constante en esta zona. ¿Esta es para la espalda? Sí, señora. Entonces aquí pues lo puedo estar haciendo de manera bilateral. ¿Cuánto tiempo, doctora? Podemos hacerlo ahí 10 golpeteos o un minutico concentrados. También pues que nos enfoquemos mucho, esta es la zona del dolor que quiero manejar, esto es lo que quiero liberar. Muchas veces también estimulamos este punto en medio del dedo pulgar y nuestro dedo índice. Y nuevamente también todo lo que queremos fortalecer tiene que hacerse a favor de las manecillas del reloj, siempre haciendo a favor de las manecillas del reloj, que tú sientas presión. Ahí podemos manejar y estimular también todos estos órganos, pero ante todo mejorar nuestra energía, mejorar nuestro chi, mejorar la circulación y sacar pues de pronto todos estos factores patógenos que nos están inflamando. Doctora, aquí la gente está muy interesada, que si les puede regalar sus redes sociales. Doctora. Y también hay otra pregunta. Joana dice por ahí, Aníbal. Dice que tiene un dolor. Ah, sí, que tiene un dolor hace 2 años, que le hicieron ecografías, abdominal, y la mandaron a la clínica del dolor. ¿Qué le recomienda? Bueno, sí, muchas veces cuando ya tienen estos dolores crónicos nos remiten a medicina del dolor. Idealmente que podamos complementar con medicina alternativa. Te sugiero que nos veamos en una consulta para hacerte una evaluación completa, revisar esa ecografía para ver si eres indicada para acupuntura, terapia neural y ozono. Entonces, pues los espero a todos en las redes sociales. ¿La pueden hacer las 3 al mismo tiempo? Sí, podemos hacer las 3 al mismo tiempo. La idea es que sea una valoración integral y decirte vamos a realizar una sola, o vamos a intensificar con las 3, o vamos a complementar el suero mientras que haces la acupuntura. Bueno, eso depende mucho de la valoración del médico y las técnicas que utilicemos. Muchos fans tiene la doctora aquí en nuestra emisión digital. Me imagino que también desde casa muchos quieren saber cómo contactarla. @ doctora Katema, THMA.
para que ella ahí les da pues su espacio para que los pueda atender. Doctora, dolores en esta parte de los ojos, a veces también el frío, mucho tiempo en las pantallas, ¿qué pueden hacer las personas para aliviar los dolores en la cara? Mira, son dolores muy comunes y más cuando tenemos un antecedente de sinusitis. Entonces, ya habíamos hablado un poco como del tema del tapping, que es un golpeteo en unos puntos específicos, entonces los vamos a hacer rápidamente, que nos estimulan mucho esta zona. Entonces, primero empezamos en la parte superior de nuestros ojos, también por ahí de 5 a 10 golpeteos, o si no, masaje a favor de las manecillas del reloj, al lado de nuestros ojitos, debajo, en la zona del labio superior, en el mentón, en la clavícula y a ambos lados de la zona axilar. No solamente nos va a ayudar a manejar dolor, sino obviamente todos los síntomas emocionales, todo lo que estemos pasando, ya que, como les he dicho varias veces, para mí no solamente es el dolor físico, sino el dolor emocional y mental que debemos manejar en cada una de las enfermedades. Es que uno con un dolor crónico es y si ese proviene de una situación emocional, ¿se va a convertir en algo físico? ¿Se va a manifestar? Te genera mucha limitación, o sea, mucha alteración en tu calidad de vida, saber que tienes una limitación en una articulación, en tu espalda, que por una enfermedad crónica... Con el dolor de un dedito uno ya está maluco. Sí. Con un dedito. Ahora imagine la espalda, la pierna. O una enfermedad difícil. Claro, todo esto se puede tratar. Doctora, pues entréganos las recomendaciones finales. Bueno, nada, los espero entonces en la valoración. Recuerde que siempre sea con un médico especialista para hacer una valoración completa, saber cuál fue el origen de ese dolor, desde hace cuánto, no manejar simplemente el dolor, sino la persona de manera integral, saber qué otra cosa lo pudo causar y cómo podemos obviamente ayudarte y generar esa calidad de vida que todos estamos buscando. Que si es muy caro, rápidamente. Para nada. Que no es caro. Muy bien. No, es caro. ¿Qué va a ser caro ver aquí arriba de Bogotá todos los días hasta ahora? Usted y mire, ya aprendimos. Datear muy bien y además hablar con la doctora a través de sus redes. Doctora, gracias por estar conectada con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora.